Gracias por la invitación. Creo que para establecer el vínculo entre el derecho civil y el arbitraje hay que hacer algunas precisiones metodológicas para acercarnos a esta materia. Preguntarnos en primer lugar qué es el derecho civil hoy, porque ciertamente el derecho civil hoy no es el Código Civil. El Código Civil del 84 mucho menos aún. El derecho civil es el marco regulatorio de las relaciones privadas en su conjunto. ¿Estas están reguladas principalmente en el Código Civil? La respuesta es no. Se produjo un fenómeno de los años 90 en materia de técnica legislativa. Lo que hasta ese momento y durante cientos de años había sido el afán del legislador por concentrar la norma privada en un cuerpo normativo que sea de fácil acceso a los particulares, los códigos, a partir de los 90, con el establecimiento de las libertades económicas en el país, produce un fenómeno inverso, que es la especialización. Y la especialización de las relaciones privadas. Y entonces, a partir de esa década y hasta ahora, lo que ha ocurrido es la proliferación de normas privadas, de negocios y operaciones económicas privadas por especialidad. Y entonces tenemos una serie de normas especiales que contienen una serie de disposiciones fundamentales en materia de este tipo de relaciones en el ámbito societario, en el ámbito de los títulos valores, en el ámbito del comercio de consumo, en una serie de disposiciones que por supuesto son posteriores al Código Civil del 84. Todas ellas, que son diversas y que comprenden en su conjunto más operaciones que las que el propio Código puede albergar por sí solas, están ahí verdaderamente las normas del derecho privado. Basta con preguntarse, por ejemplo, si la mayoría de compraventas que se celebran a diario en nuestra sociedad se regulan principalmente por el Código Civil y su antiquísimo regulación de contrato de compraventa, o por las normas de consumidor y del Código de Consumo que trata sobre esta materia. ¿Cuántas normas se aplican más al mayor número de contratos de compraventa que se desarrollan diariamente en el país? Ciertamente aquellas que se desarrollan bajo el ámbito del Código de Consumo. Es decir, la manera de expresar el mayor número de contratos de compraventa ya no está regulada principalmente por las normas del Código Civil en este punto, sino por otras normas. Entonces la especialización, que es el signo de los tiempos hasta ahora, y que ya no reviste la dificultad que en el pasado significaba tener el control de una serie de normas dispersas, puesto que hoy hay muchas técnicas para poder controlarlas y acceder a ellas, desde el punto de vista digital, electrónico, etc. Hoy por hoy, cuando nos preguntamos dónde está el derecho civil, tenemos que hacer, repito, una búsqueda en todo este ordenamiento privado. Pero más aún, el Código Civil del 84 no solo no es contenedor del derecho civil, sino que no puede serlo por razones institucionales. Este es un código del año 84, o sea, anterior a la Constitución que nos rige. Y es en la Constitución vigente donde se hallan los principios en materia de relaciones privadas. Es la Constitución del 93 la que dice cómo es la propiedad, cómo son los contratos, cómo son las libertades, cuáles son las limitaciones a la autonomía, a las libertades económicas en general. Lo dice la Constitución del 93. Y ciertamente, como lo dice, no concuerda con el Código Civil del año 84, por obvias razones. El Código del 84 iba de la mano con la Constitución del 79 y es totalmente distante de la Constitución vigente. Entonces, cuando leemos el Código Civil, repito, ya no es el Código Civil como contenedor del derecho civil, sino es simplemente, por supuesto, un texto importante, relevante, que contiene estructuras básicamente dogmáticas, que son útiles, que hay que tener presente, pero no es ni en número ni en importancia el lugar donde debemos buscar las disposiciones más importantes del derecho civil. Por ejemplo, en materia de garantías,
que es uno de mis temas preferidos. En materia de garantías, cuando me pregunto yo, ¿dónde encuentro los principios sobre los mecanismos de aseguramiento de los créditos? Que es un tema civil y financiero. ¿Dónde los encuentro? ¿En el Código Civil del 84 y su regulación sobre hipoteca, anticresis y retención? ¿O lo encuentro en la Ley de Garantías Mobiliarias? ¿O en las garantías sobre títulos valores? ¿Dónde encuentro los principios vigentes? ¿En las normas que se dieron después de la Constitución y que acompañan a la vorágine de relaciones económicas e intercambios comerciales de hoy? ¿O lo encuentro en un Código del 84 con una visión sobre el comercio absolutamente conservadora, y donde el objetivo de la institución económica de ese momento no era fomentar las operaciones privadas, sino soportarlas, porque era el Estado quien se ocupaba de producir la riqueza, siendo él el dueño de los medios de producción? Entonces, ¿dónde busco los principios? ¿Dónde están las bases del derecho civil en materia de garantías? ¿En el Código Civil o en las normas especiales sobre garantías que se han dado después? Y que están, repito, en normas dispersas. No hay una ley general de garantías. Está la Ley de Garantía Mobiliaria, recientemente modificada y de próxima entrada en vigencia. Están las garantías en la Ley de Títulos Valores. Están las garantías en la Ley General de Sociedades. Están las garantías en la Ley del Mercado de Valores. Ahí están los principios. Y esos son los nuevos pilares del derecho civil. Entonces, cuidado, porque desde el punto de vista metodológico, si pretendemos ser escrupulosos en la cuestión de cómo se vincula el arbitraje con el derecho civil, debemos distinguir si es que nos estamos refiriendo al derecho civil como el viejo derecho civil, como el Código Civil, y entonces el título del evento tendría que haber sido el arbitraje y el Código Civil, o es el arbitraje y el derecho civil, el arbitraje y el derecho privado, las relaciones privadas en lo económico en particular, que es lo que me interesa destacar. Y entonces, cuando hacemos esa pregunta y la atendemos, creo yo, con seriedad, tenemos que hacer esta búsqueda. Una búsqueda de todo el ordenamiento, ya no del Código Civil, con la acotación, repito, gravísima, y ahora voy a dar ejemplos de la importancia de hacer este distingo, con la acotación gravísima de que el Código Civil no solo ha sido puesto a un lado por la presencia abrumadora de las normas especiales privadas en materia de relaciones privadas, sino que además es un código que por su propia naturaleza se queda desfasado ante una institucionalidad distinta en materia patrimonial. Entonces, dicho esto, quisiera tratar tres aspectos muy breve, sobre la relación entre el derecho civil y el arbitraje. En primer lugar, como dice Jairo muy bien, pues hay un encuentro natural e inevitable entre el derecho civil y el arbitraje, que es el propio convenio arbitral. El convenio arbitral es la conexión de nacimiento entre el arbitraje y el derecho civil, porque el derecho civil se ocupa pues del contrato, del acto jurídico, y de sus componentes, de sus requisitos, de sus presupuestos, de las condiciones en las cuales surge la relación válidamente. Y eso está en el derecho civil. Sin olvidar lo que vengo diciendo, que ¿dónde están? ¿Solo en las normas del Código Civil, las de acto jurídico, artículo 140 y siguientes? No, hay que buscar sus principios en todas las fuentes disponibles. Y hay que buscar en esas fuentes disponibles que van más allá del Código, las libertades que desde otras normas se han venido impregnando en el ordenamiento civil al momento de evaluar qué es lo que se puede o no se puede hacer en materia de convenio arbitral. Pero ese es su primer contacto. Y entonces no nos olvidemos, porque si bien a través de este acuerdo de resolver las controversias, a través de una justicia privada, se aborda una situación contractual, que es la del negocio, donde está la operación económica, el intercambio de prestaciones, de bienes o servicios, el propio convenio es también un acuerdo y es un contrato que, si bien está ligado al negocio, es un contrato que tiene sus propias condiciones, sus propios elementos. Y llama la atención, nuevamente, porque el acto de someter la controversia a arbitraje es un acto de disposición. Y si uno se preguntara en general cómo trata la legislación civil a los actos de disposición, pues lo trata con mucho celo, en una serie de aspectos. Porque un acto de disposición es un evento por el cual una persona afecta su patrimonio, lo que va a dar lugar a que eventualmente éste se vea reducido o eventualmente separado del lugar donde se encuentra. Ese es un acto de disposición. Y ciertamente, el convenir que una
cuestión controvertida va a ser resuelta de determinada manera o sometida a un procedimiento, es un acto de disposición. Sin embargo, la ley de arbitraje regula la realización de este acto de disposición llamado convenio arbitral a un tratamiento flexible, propio de los comercios y de los actos comerciales, de la manera funcional como suelen producirse los convenios en esta materia, pero que dista del modo como en general la legislación ordinaria civil trata a los actos de disposición en general, a los que cuando menos se les piden ciertas fórmulas y rigores que no son abordados o acogidos por la legislación especial en materia de arbitraje, lo que me parece bien, pero quiero que noten la diferencia. O sea, en el punto de partida, donde el derecho civil se vincula con el convenio arbitral, también se marca su primera diferencia, porque la regulación especializada en arbitraje le da a este convenio que hace surgir la relación para efectos de una futura solución de la controversia un tratamiento flexible, que no se condice con los rigores que la legislación ordinaria civil le da a los actos de disposición en general. Entonces, hay una diferencia en los aspectos donde la ley de arbitraje ha tratado el asunto, de que por ejemplo esto puede ser por vía de convenio, escrito por cierto, pero que puede estar en correos electrónicos, con que hay un poder presunto en los representantes naturales de las personas jurídicas para entender que gozan de la facultad suficiente para celebrar el convenio. Todas esas cosas no están en los demás contratos. O sea, una persona solo por ser gerente no puede realizar una compraventa. Una persona solo por ser gerente no puede celebrar todo tipo de acto de disposición, pero el convenio arbitral sí. Entonces noten, el propio convenio arbitral, la regulación sobre el convenio arbitral es la comprobación de que en el punto de origen la regulación actual de nuestra vida comercial se aparta de los conservadurismos, de la tradición, del dogmatismo del derecho civil. Entonces hay que buscar dónde está el derecho civil, en el Código Civil y sus rigores o en el ordenamiento general que a partir de los 90 y hasta ahora nos han hablado más bien de procesos de contratación más flexibles, de procesos de voluntades presuntas, para facilitar, para darle agilidad a los negocios. Si atendemos a ese conjunto de normas que he mencionado solo a manera de ejemplo, veremos que entonces es esa nuestra nueva manera de abordar los negocios. Compraventa sobre base de voluntades presuntas, flexibilidad en la exigencia de poderes. Esa es la nueva voluntad contractual, una voluntad que no pasa por los rigores viejos del derecho civil tradicional. Y entonces, si lo vemos así, entonces sí podemos decir que hay concordancia, porque la comparación no será entre un convenio arbitral cuya regulación flexible se compara con el derecho civil como código civil, sino una comparación entre la regulación flexible del convenio arbitral en la ley de arbitraje versus el derecho civil en general, que visto en su conjunto sí nos muestran procesos de contratación flexibles, que es el signo de los tiempos, el relajo de estos rigores. Pero hay cosas que van a permanecer en la nebulosa, como por ejemplo el convenio arbitral que hubiese que suscribir las sociedades gananciales. Tiene que estar suscrito por los dos cónyuges, porque ahí no se trata de una persona jurídica, como sabemos, no hay un representante natural. Y el derecho civil manda que los actos de disposición de los bienes de las sociedades gananciales tienen que celebrarse por los dos cónyuges. Y ciertamente el celebrar un convenio arbitral es un acto de disposición. Pero entonces se dirán, ¿y por qué cuando se trata de dos cónyuges tienen que intervenir los dos y cuando se trata de una corporación basta que el representante natural, el que puede comprar los focos, también pueda realizar este acto? Incoherencias, ¿no? Incoherencias que están ahí por doquier, pero que a efectos del trabajo legal tendrá que agudizar el ojo para identificar dónde es que éstas se presentan y tener nuestros convenios a salvo, ¿correcto? Bien. En segundo lugar, esta gran expresión de que son materia de arbitraje o que pueden someterse a arbitraje las materias de libre disposición, pues nos abre una gama de asuntos a discutir sobre la base del derecho civil para ver si estamos o no en condición de someter determinado asunto a la solución arbitral. Y esto me lleva a que, visto el derecho civil nuevamente, desde un punto de vista tradicional, lo que vamos a ver en el Código Civil, que no es el derecho civil, lo que vamos a encontrar ahí es una serie de normas restrictivas de la libertad. El Código Civil del 84 está plagado de normas restrictivas de la libertad. Plazos máximos,
es prohibido pacto en contrario, es nulo el pacto en contrario, no puede haber más de 10 años para el arrendamiento, no puede haber más de 30 para el usufructo, no puede haber pacto comisorio. Voy a quedar en este último, por ejemplo. Dice la ley que, dada la hipoteca, y lo decía lo mismo para la prenda, dada la hipoteca, dice, no puede convenirse que el acreedor se va a quedar con la propiedad del bien hipotecado, bajo ningún concepto. Es nulo el pacto en contrario. Entonces quiere decir que el propietario no tiene libre disposición de su bien en el ámbito de la hipoteca y el pago que con ese bien se puede hacer a favor del acreedor. No tiene libre disposición. ¿Pero cómo si es propietario? No, pues porque la propiedad no es un derecho absoluto. El propietario ejerce los poderes sometidos a los límites de la ley. Y el Código Civil tiene ese entre muchos otros límites. La pregunta es, ¿esos son los límites vigentes? ¿O esos son los límites del Código del 84 que se han quedado ahí por inercia? Son los límites de un código vetusto en estos puntos. Un código que, acompañando a una constitución del 79 donde no le importaba alentar las actividades económicas privadas, pues no importaba que las personas no pudieran hacer muchos negocios. ¿Eso es compatible con la situación actual? No, obviamente que no. La comprobación en este punto, por ejemplo, es evidente. La ley de garantía mobiliaria admite el pacto comisorio. La ley de garantía mobiliaria dice que el acreedor sí se puede quedar con el bien que recibió en garantía en pago de la obligación. Cuando la regulación de prenda del Código Civil decía que no. Entonces, hoy tenemos que cuando yo me dan en garantía un barco, me lo puedo quedar si no me pagan, pero cuando me dan en garantía una casa, no me la puedo quedar si no me pagan. Entonces la pregunta es, ¿dónde está el derecho civil? ¿En el Código 84 o en la ley de garantía mobiliaria? En la ley de garantía mobiliaria. Pero sin embargo el Código Civil dice que no se puede. Es un derecho que no es de libre disposición. Entonces, si yo convengo en el contrato que sí me puedo quedar con la casa y el asunto llega a ser controvertido, porque naturalmente cuando el deudor recibe la plata está muy contento y firma todo, pero cuando le piden que pague y lo someten al procedimiento que se hubiese convenido para quedarse con la casa, él va a decir, no, es nulo ese pacto, es nulo, porque la ley dice que es nulo. Y entonces el acreedor va a decir, no, no es nulo porque así lo convenimos. Bueno, vamos al arbitraje. Podemos llevar al arbitraje una materia que, siendo económica desde el Código Civil, no es de libre disposición. Ciertamente el tribunal está en capacidad de resolver ese asunto, ¿no? Porque lo que le está diciendo, cuando esto sea llevado al arbitraje, seguramente el demandado va a decir, esto no es materia arbitrable, porque no obstante que se convino así, no es materia arbitrable. El tribunal está en capacidad de resolver sobre su propia competencia. Y si es que tuvieran esta visión que yo comparto con ustedes ahora, el tribunal tendría que decir que no obstante que el Código Civil dice eso, una lectura adecuada y funcional de la norma en base a todo el ordenamiento civil vigente y la Constitución tendría que llevar a decir que esa prohibición ochentera no rige más. Y por tanto el acuerdo es válido. Entonces el demandado que perdió el arbitraje va a ir a la anulación del proceso porque va a decir que el tribunal se ha pronunciado sobre una materia que no es arbitrable. Y cuando llegue el asunto al juez, el juez de la República va a leer su Código Civil, porque para él el derecho civil es el Código Civil y el Código Civil es la Biblia. Esos son los peligros, los verdaderos peligros de la relación entre el derecho civil y la justicia arbitral. La otra, y con esta termino, es la paradoja de la lejanía. En mi experiencia, tanto como abogado de arbitraje como árbitro elegido, los abogados elegimos a veces, en razón de la materia, al civilista, que en realidad tras esa palabra aparentemente elogiosa hay una suerte de insulto, porque hay en el argot natural de esta reflexión la visión de un dogmático. Necesitamos a alguien que lea la norma y la aplique bajo los dogmas sagrados de los conceptos legales. Solo con una lectura de ese tipo se resolverá la controversia a favor nuestra. Entonces tenemos que elegir a ese, el profesor de Derecho Civil que no sale del laboratorio y ese no sabe de la realidad. Él tiene que ser. Entonces, ese es un acercamiento, aparentemente, con el derecho civil. Pero hay lo otro que es lo que quiero resaltar, la lejanía. No, más bien ahora no hay que elegir a árbitros de esas características. Hay que elegir árbitros funcionales. Y yo he enfrentado, repito, en mi condición de árbitro y abogado de arbitraje, situaciones en las cuales el tribunal evaluó una situación ya descaradamente volteando a las normas del derecho civil. No, eso es el derecho civil. Esto es un arbitraje.
El arbitraje y el derecho civil no se encuentran en términos de confrontación normativa. El arbitraje es un proceso. El derecho civil, en los entendidos que les doy o el que quieran tener, es la herramienta sustantiva a aplicar en el proceso. Entonces el arbitraje no puede voltearse al derecho civil. No puede voltearse. Pero suele ocurrir. Con lo cual se confronta una vez más el derecho